Hola, mi nombre es Diana Laura Salazar Horner, soy estudiante de cuarto año de medicina y hoy voy a presentar el tema de cefaleas. Bueno, la cefalea es un síntoma muy frecuente que lleva a los pacientes a buscar atención médica tanto en medicina general o neurológica. Se aproxima que el 96% de la población ha tenido en algún momento cefalea. La mayoría predominan en mujeres. Hay de dos tipos, primarias y secundarias. Las más frecuentes son las primarias, un 90% de todas las cefaleas de estas, el 40% es la cefalea tensional y la migraña es un 10%. La minoría son secundarias y más adelante las vamos a tocar. Vamos a realizar un esquema general de cómo abordar un paciente adulto con cefalea. Primero, ¿hay algún dato de alarma en el paciente adulto? Que lo vamos a evaluar con la mnemotecnia SNOP. El paciente tiene un síntoma sistémico o signo, tiene fiebre, fatiga, pérdida de peso, es secundario a un factor de riesgo, el paciente es oncológico, tiene VIH, está inmunosuprimido, hay alguna alteración neurológica, un déficit motor, sensorial, alguna crisis epiléptica, alteración del estado mental, el paciente es mayor de 50 años, el inicio es abrupto, que lo describa como la peor cefalea de mi vida, la cefalea es progresiva, hay papiledema, ¿hay algún cambio en la cefalea previa? Si esto existe, estamos ante una cefalea secundaria, probablemente. Por lo tanto, hay que seguir haciendo diagnósticos. Se realiza una tomografía sin contraste para evaluar las patologías que ponen en riesgo al paciente, las más frecuentes en un servicio de urgencias, alguna hemorragia subaracnoidea, un EBC, una masa ocupacional. Esto se debe hacer la TAC antes de la punción lumbar, para detectar que no haya datos de elevación en la presión endocraniana. Después, si este estudio es normal, se pueden seguir haciendo distintos estudios dependiendo del aspecto clínico, y si se sospecha de alguna neuroinfección, se puede hacer una punción lumbar. Si ya antes se sospechaba de hemorragia subaracnoidea, pero la tomografía no la demostró, también se puede hacer una punción lumbar en el que ahí nos orientaría si en verdad había una hemorragia o no. Del otro lado, si estos datos no están presentes, estamos ante probablemente una cefalea primaria. El diagnóstico de estas cefaleas es clínico y lo vamos a revisar adelante. Las cefaleas primarias que vamos a tratar en esta plática son migraña, cefalea tensional y cefaleas trigeminales autonómicas. Esta es la clasificación internacional de las cefaleas, que la divide en una parte, la parte 1, que son las primarias, las que ya mencioné, las secundarias atribuidas a muchas causas, puede ser un trauma, un EBC, alguna patología intracraneal que no sea vascular, una neuroinfección. La parte 3 son las neuropatías craneales no dolorosas y otros dolores faciales y otras cefaleas. Bueno, para empezar, vamos a hacer la evaluación clínica de cómo es la cefalea. Esto es muy importante, identificar cómo se presenta la cefalea, ya que el diagnóstico en la mayoría de las veces es clínico. Entonces, vamos a preguntar, ¿hay historia familiar de cefalea en el paciente? Esto es importante porque muchas veces la migraña está relacionada a algo genético. La edad de inicio. Esto no siempre es una regla general, pero aproximadamente las primarias se presentan en pacientes menores de 50 años y las secundarias en pacientes mayores de 50. La localización. ¿Dónde se encuentra la cefalea? Si es uni o bilateral, si es retropular, si está en toda la bóveda craneal. Hay que preguntar sobre la intensidad, de un 0 a un 10, donde 0 es nada y 10 es demasiado. Las características, si es pulsátil, si es opresivo, si es punzante. La frecuencia. Esta se define en dos, esporádica y crónica. Esporádica es una cefalea que dura menos de 15 días al mes, que se presenta menos de 15 días, y la crónica, en donde se presenta más de 15 días al mes en los últimos 3 meses. Preguntar sobre la duración, si es de segundos, de horas, de días,
Preguntar si incrementa con la actividad física. Eso es especial en la migraña, ya que la migraña aumenta con el esfuerzo, con subir escaleras, con caminar. ¿A qué hora se presenta la cefalea? Si es en la mañana, si es en la tarde, si lo despierta, en la noche. Si tiene síntomas acompañantes, si hay náuseas, si hay vómito, si hay fotofobia, fonofobia, características autonómicas como la primera inyección conjuntival, congestión nasal, si hay algún factor que lo desencadene, si el paciente conoce que algún alimento, la luz solar, pasa mucho tiempo en ayuno, un estrés emocional, lo desencadena. También es importante preguntar sobre el tratamiento farmacológico que consume, porque algunas cefaleas pueden estar relacionadas al consumo de medicamento o en donde el paciente que ya tiene cefalea consume muchos analgésicos y esta es una contraparte porque puede agravar las cefaleas. Vamos a empezar con la primera cefalea primaria, es la migraña. Este es el síndrome clínico de cefaleas que con más frecuencia se hace. Es la séptima causa de discapacidad en el mundo. El inicio de esta cefalea es aproximadamente en la adolescencia, a los 40 años, como quedamos, generalmente las primarias, menores de 50 años. Más común en mujeres y es importante la historia familiar porque muchas migrañas tienen algo de fondo genético, la frecuencia. Puede ser 1 o 2 veces por mes o puede variar esto y ser más frecuente. Desencadenantes. En esta migraña son importantes los desencadenantes, ya que cosas como el estrés, cambios en el hábito del sueño, que duerma poco o que duerma de más, cambios hormonales en las mujeres, la menstruación, la cafeína, el tipo de comida, los ayunos prolongados, el vino, las pueden desencadenar. Localización. Típicamente la migraña es unilateral, como se muestra en la imagen, en un 60-70% de los pacientes, bifrontal o global en un 30% de los pacientes, en los niños generalmente es bilateral. Las características del dolor. Esta migraña tiene un inicio gradual, se describe como un patrón increciendo, es pulsátil. Lo característico de la migraña es que sea pulsátil. Su intensidad también es característica que sea de moderada a severa. Y otra parte muy importante es que esta se agrava con la actividad física, al subir escaleras, al caminar, y el paciente lo describe. Las características del paciente. Esto es cómo se va a mostrar el paciente ante un ataque. El paciente prefiere reposar en un cuarto oscuro, que esté en silencio. Esto habla de que tiene fotofobia, fonofobia, le molesta la luz, le molesta el ruido. La duración, el ataque dura entre 4 y 72 horas. ¿Síntomas asociados? Sí. Muchas veces hay síntomas asociados como náusea, vómito, fotofobia, fonofobia. Puede haber aura o no. Adelante vamos a ver qué es el aura. Y recalque la visual porque los síntomas visuales en el aura son los más frecuentes. Es importante saber también que el 80% no tienen aura, el 20% sí lo tienen. Ahora, el cuadro clínico va a tener 4 fases en la migraña. La primera es el pródromo. Estos síntomas son generales y preceden al desarrollo de la cefalea por horas o días. Muchas veces se relacionan los factores desencadenantes que ya mencionamos anteriormente y los síntomas son muy variados. Pueden ser excitadores o pueden ser inhibidores. Excitadores como euforia, inhibidores como depresión. Pero hay demasiados síntomas. La segunda fase es el aura. El aura es un síntoma focalizador relacionado a la fisiopatología que tiene la migraña. Una teoría es la depresión cortical generalizada en donde hay una activación del sistema trigeminal-vascular. La duración de estos episodios dura entre 5 a 60 minutos, mayor o igual a 5, hasta 60 minutos. Puede haber síntomas positivos o negativos y el aura puede estar antes de la cefalea, de que se dé la cefalea o durante. Generalmente es antes de la cefalea. Hay diferentes tipos de aura. Los más comunes son los visuales, tener eso en mente. Hay positivos y negativos. Aquí los mencioné con una flecha. Los anteriores van a ser los positivos y los otros los negativos. Visuales positivos, fosfeno. Negativos, un escotoma. Este es un escotoma en la imagen. Los sensoriales, positivo parestesia, negativos anestesia. Del lenguaje puede haber trastornos del lenguaje como el hipercinético cuando es positivo y trastornos del habla, disartria, para articular, que son los negativos.
Esto tiene un patrón relacionado a la fisiopatología, como lo mencioné. La depresión cortical empieza la activación en el lóbulo occipital hacia adelante. Por lo tanto, el paciente, el primer síntoma que detecta son las alteraciones visuales, después las sensitivas, después las motoras, las del lenguaje. La tercera fase es la fase del dolor. Ya la escribimos otra vez. Importante recalcar, unilateral, que es pulsátil, puede estar relacionada a náusea y vómito, a fotofobia y fonofobia. Aumenta con la actividad, aumenta con el ejercicio. Hay un postdrom, la cuarta fase, la final, en donde el paciente puede tener un cansancio significativo o tener problemas para concentrarse en lo que estaba haciendo. También es importante estar relacionados con los criterios diagnósticos que están establecidos en las clasificaciones internacionales de la cefalea. Este es el del diagnóstico para migraña con aura y dice lo siguiente: sin aura, tiene que haber 5 ataques que cumplan los criterios de B a D. El B dice que el ataque tiene que durar entre 4 y 72 horas y el C tiene que tener 2 de los siguientes: que sea unilateral, pulsátil, de intensidad moderada a severa y que se agrave con actividad física. El criterio D tiene que tener uno de los siguientes: náusea, vómito o los dos. Fotofobia y fonofobia, los dos. Para los criterios diagnósticos de migraña sin aura, al menos tiene que haber 2 ataques que cumplan los criterios B a C. Uno de los siguientes síntomas neurológicos focales, el aura que sea completamente reversible. Ya vimos que son visuales, sensoriales, del lenguaje, motores, del tronco cerebral, de la retina. Los últimos son los menos frecuentes. Y al menos tiene que haber 3 características de estas 6, que son las siguientes. Un síntoma del aura tiene que durar por lo menos mayor o igual a 5 minutos. Puede haber 2 o más síntomas en sucesión, o sea, 2 o más de los visuales, sensoriales, del lenguaje. Al menos uno tiene que ser unilateral, al menos un síntoma de aura tiene que ser positivo y el aura es acompañada dentro de los 60 minutos de que empezó el aura por cefalea. El tratamiento es simple. El tratamiento abortivo, el ataque agudo, va relacionado a los triptanos. Es el mejor tratamiento para disminuir el ataque agudo. También hay otros que se pueden usar, que son los analgésicos. Es menos específico, pero son útiles, como los AINES. El ibuprofeno, el naproxeno, la aspirina. También estos medicamentos se pueden combinar. El tratamiento, si hay náuseas significativas, se puede administrar un antiemético y mejoran. Tratamiento preventivo, es importante mencionar al paciente, evitar los desencadenantes que le dan la migraña, como la comida, el alcohol, la cafeína, lo que él encuentre que le desencadene. Tener un patrón regular de sueño, es decir, dormir las horas suficientes, minimizar el estrés y aparte llevar un diario. En ese diario donde se anoten los patrones que tiene la cefalea, a qué hora, con qué se desencadena, con qué mejora, para así llegar a un diagnóstico clínico más certero y poder orientar el tratamiento. La profilaxis. La profilaxis se va a dar en cierto grupo de pacientes. Estos pacientes van a ser los que tengan dolor, cefalea, por más de 6 días y 3 días que sea incapacitante el dolor, que no se puedan no pueden ir a trabajar, que no se puedan levantar de la cama. Dentro de esta profilaxis, los medicamentos que contamos son antihipertensivos, como los beta-bloqueadores, el propanolol, es útil. Los neuromoduladores, como los antipilépticos, el valproato, el topiramato, también son útiles. Los antidepresivos tricíclicos, como la amitriptilina, también. La segunda cefalea primaria es la cefalea atencional, es el tipo más común de cefalea en todos los grupos etarios en todo el mundo. El inicio es en todas las edades, es más común en mujeres, las primarias, ¿sí? La frecuencia, son 3, infrecuente, frecuente y crónica. Infrecuente es menor, la cefalea es menor de un día por mes, la frecuente es de 1 a 14 días, aquí está mal, la crónica es diaria. Desencadenantes,
Los desencadenantes generalmente son fatiga, estrés, no va tanto relacionado a diferencias como la migraña, que tiene desencadenantes específicos. Esto es más de estrés emocional. La localización generalmente es una cefalea bilateral, como aquí. Se describe que es como en banda. Un porcentaje menor es unilateral y lo habitual es que sea frontotemporal. Las características de dolor es opresiva en cinturón, que aumenta y disminuye. La intensidad es de leve a moderada. De síntomas acompañantes puede tener foto o fonofobia, nunca ambas. No empeora con la actividad, como la migraña. No es incapacitante, no está relacionada a náuseas y los pacientes lo describen que se les da al final del día después de llegar del trabajo. Las características del paciente, cómo va a estar. El paciente puede permanecer activo o puede preferir descansar. Puede tener dolor en la musculatura pericranial. La duración, el ataque puede durar entre 30 minutos a 7 días. Síntomas asociados, generalmente no hay síntomas asociados, como en la migraña donde sí hay muchos. El diagnóstico, bueno, va a ser en la clasificación de los 3 subtipos, la infrecuente, la frecuente y la crónica. ¿Cuántos episodios de cefalea le dan? Lo que quiere decir. Y además se subdividen si hay contractura de los músculos pericraniales. Los criterios diagnósticos es muy parecido a lo que ya mencionamos. El tratamiento de esta se va a enfocar en 2 aspectos. El no farmacológico, en donde se busca al paciente encontrar alguna terapia relajante. El farmacológico, el tratamiento agudo, los analgésicos simples son los de primera línea, como el paracetamol, el ácido acetilsalicílico. Si este dolor no cede, se pueden administrar AINES, ibuprofeno y clofeno. Tratamiento profiláctico, la profilaxis quiere decir que se va a dar en pacientes en donde la cefalea influye demasiado en su calidad de vida. Se pueden administrar antidepresivos como amitriptilina, venlafaxina. La tercera cefalea primaria es la cefalea trigeminoautonómica. La más común de estas es la cefalea en racimos. El inicio de edad es en los 20 a 50 años. Aquí es más común que sea en hombres. Tiene una frecuencia circadiana, generalmente aparece a cierta edad, o ya sea en la mañana, o ya sea en la noche. Y lo que hace relación a la palabra en racimos es que son brotes. Brotes de cefalea, ¿qué quiere decir? Que dentro de un periodo de tiempo, como aquí dice, se dan de 6 a 12 semanas dolores de cabeza si no son tratados. Ahí está el brote, después ese brote se quita, se separan los síntomas y queda libre de síntomas aproximadamente por un año o meses, años. Desencadenantes, el alcohol puede agravar la cefalea, la localización siempre es unilateral. Comienza alrededor del ojo, retroorbitaria, o puede extenderse a la sien. Las características de dolor es que comienza rápido, alcanza su punto máximo en minutos, es profundo, continuo, explosivo, es desesperante. Lo conocen como la cefalea suicida, también la pueden confundir en un servicio de urgencias como algo vascular, algo que compromete la vida del paciente. ¿Cómo está el paciente? El paciente generalmente está activo, inquieto, agitado. La duración dura el ataque entre 15 minutos a 3 horas. Los síntomas asociados, aparte del síntoma trigeminal, hay una palabra que sea autonómica, entonces hay una sobreactivación parasimpática ipsilateral a la cefalea, en donde va a haber lagrimación, inyección conjuntival, enrojecimiento del ojo, puede haber congestión nasal, rinorrea, palidez, sudoración. Sobreactivación del parasimpático, también puede haber síndrome de Horner, donde hay ptosis, miosis. El paciente, como ya mencionamos, puede estar inquieto o agitado. Hay distintas cefaleas trigeminoautonómicas, son un grupo que tienen características muy similares, clínicas se parecen. Lo que va a variar aquí va a ser la frecuencia de los episodios, la duración del episodio y la respuesta al tratamiento. Eso es lo que los va a diferenciar. La clínica es muy parecida, el dolor, la ubicación, los síntomas autonómicos relacionados. Esto es importante. Es la única cefalea primaria que tiene criterios diagnósticos
para ser sometida a un estudio de imagen, porque también una cefalea, un problema orgánico puede manifestarse con esta clínica. Igual por eso hay que descartar algo orgánico. Estas son las distintas cefaleas trigémino autonómicas. Ya mencionamos la de racimos, solo que el tratamiento es con verapamil, un antagonista de calcio, puede ser con litio o más triptanos. La segunda cefalea trigémino autonómica es la hemicrania paroxística. También se caracterizan por episodios rápidos, severos, dolorosos, incapacitantes. Tiene una duración corta que dura de 2 a 30 minutos. Los ataques por día son 2 a 40. Los síntomas asociados igual, autonómicos, lacrimación, inyección conjuntival. Ojo aquí, las dos hemicranias las subrayé con un asterisco. Estas son las que van a responder al tratamiento que se llama indometacina. No responden a otra cosa, y también dar indometacina sirve como diagnóstico y tratamiento cuando no está claro, no está cierto el diagnóstico. Después queda los síndromes de SUNCT y SUNA. Estos síndromes quiere decir, por sus abreviaturas en inglés, es una cefalea neuralgiforme de corta duración. Esta es con inyección conjuntival y esta es con congestión nasal y rinorrea. La duración de las cefaleas es rápida, de 15 segundos a 4 minutos máximo, por lo tanto tienen muchos ataques por día. También los síntomas trigémino autonómicos, y el tratamiento de estas es con la motrigina. Esto no es un tratamiento en el episodio agudo porque como son demasiado rápidas, no es de mucha utilidad. Hemicrania continua, pues también la característica es que es unilateral, persistente, no se quita la cefalea y también responde a indometacina. Bueno, por último, las cefaleas secundarias. Como mencionamos al principio del algoritmo, hay que identificar los focos de datos de alarma que nos hayan sospechar de una cefalea que ponga en peligro la vida del paciente. Son la minoría de las cefaleas. Las causas es que tenga una patología subyacente. Las más comunes son una neuroinfección, eventos vasculares, trauma. Las banderas rojas. Esto es muy importante porque orientan al clínico a dónde dirigir el plan diagnóstico. Vamos a hablar un poquito de las banderas rojas que mencionamos al principio. La mnemotecnia está fácil, SNOOP. Ok, ante evaluar al paciente, el paciente tiene síntomas sistémicos, fiebre, fatiga, pérdida de peso, o si el paciente tiene un factor de riesgo secundario. El paciente es un paciente oncológico, inmunosuprimido, tiene VIH. Esto que nos orienta a pensar en un tumor primario. Puede haber metástasis, una infección en un paciente con VIH con los cuentos de CD4 muy bajos, una infección oportunista. Síntomas neurológicos, que el paciente tenga algún déficit, alteración del estado mental, algo anormal en el examen neurológico. Podemos pensar en alguna lesión ocupante de masa, en una EBC, en una neuroinfección. La O de onset, de inicio, que sea un inicio abrupto, un trueno, que alcance su máxima intensidad en menos de un minuto. Este es un dato de alarma. Hace relación a eventos vasculares, principalmente la hemorragia subaracnoidea, la UVC. Una older, la O, es una cefalea de nuevo inicio en un paciente con mayor de 50 años. También nos puede orientar a una patología subyacente, una arteritis de la arteria temporal, neoplasia o algún EBC. La posicional hace referencia a que la cefalea se agrava al pararse y mejora al recostarse, relacionado a la hipotensión intracraneal cuando hay fuga de líquido cefalorraquídeo después de una punción lumbar o una neurocirugía. Una cefalea que tenga un cambio en el patrón previo, que cambie la frecuencia, que cambie la intensidad. Esto es un dato de alarma, hay que pensar en algo distinto, algo primario. El papiledema, si hay datos de hipertensión endocraniana, pensar en alguna neoplasia, algo ocupativo, edema. Si está precipitado por el ejercicio al toser, esto nos hace pensar de alguna malformación de Chiari, alguna neoplasia en la fosa posterior. Bueno, vamos a tocar una cefalea que es importante en el ámbito de urgencias, que es la cefalea en trueno, Thundercat.
es un dolor de cabeza repentino, súbito, que alcanza su máxima intensidad en menos de un minuto después del inicio del dolor. Trueno hace referencia a la naturaleza de que es muy explosiva, que es inesperada. Lo dicen como, es la peor cefalea de mi vida. Requiere evaluación urgente, porque esto se relaciona a trastornos intracraneales vasculares graves, principalmente la hemorragia subaracnoidea. ¿Por qué se puede dar la hemorragia subaracnoidea? Generalmente es por alguna fuga de una malformación arteriovenosa, a un aneurisma roto, la mayoría de las causas, o trauma. La hemorragia subaracnoidea tiene una alta morbimortalidad, porque es importante identificarla. Se evalúa haciendo estudios de neuroimagen, como la tomografía principalmente. Bueno, aquí esta es una imagen de una hemorragia subaracnoidea de la arteria cerebral media. Ok, para finalizar vamos a hablar de un caso clínico. Este es una mujer de 24 años de edad con historia de cefalea de 12 años de evolución que comenzó desde la primaria. Nunca había acudido al doctor por este problema. La frecuencia es de 1 a 2 veces al mes. 30 minutos antes del inicio del dolor, refiere destellos de luz, líneas en zigzag en ambos ojos. La localización es alrededor de un ojo y la sien. Tiene síntomas como náusea y vómito ocasional. Mejora al estar en reposo en su cuarto. La duración del ataque es de 4 a 6 horas, pero la paciente se siente decaída después de 24 horas. Los dolores de cabeza empeoran con la menstruación y el vino tinto. La examinación neurológica es normal. Reporta que su madre tiene síntomas similares. Ahora las preguntas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Cuál es el siguiente paso en el abordaje diagnóstico? ¿Y cuál es el siguiente paso en la terapia? Nos regresamos un poquito. La paciente pues tiene datos. Bueno, para empezar, su examinación neurológica es normal. Descartamos que por ahí no va algo secundario, algo más grave. En el segundo recuadro nos están dando datos característicos de una migraña con aura. ¿Por qué? La paciente ve destellos de luz, líneas en zigzag, la localización es alrededor del ojo, es unilateral, tiene síntomas acompañantes, ¿cuáles? Náusea y vómito. Y prefiere estar en reposo en un cuarto, es decir, que le molesta la luz, que le molesta el sonido. Y también ella relacionó aquí en el tercer cuadro que sus síntomas empeoran con la menstruación y con tomar vino tinto. Esto es un factor desencadenante. Entonces, sí cumple con los criterios diagnósticos de una migraña con aura. ¿Qué tratamiento se le puede dar? El abortivo, como ya mencionamos, los tratamos de hacer el mejor tratamiento. Y si requiere la paciente algún tratamiento preventivo, pues se puede evaluar si los dolores son muy incapacitantes. Y como ya mencionamos también, los tratamientos preventivos son los betabloqueadores, para mencionar algunos, como el propanolol, los neuromoduladores, como el valproato o el topiramato, y los antidepresivos. Esto sería todo por la charla de hoy. Muchas gracias.